Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre, ahora y por toda la eternidad. Bendito Dios, estamos agradecidos porque hoy ha puesto en nuestros corazones la disposición, el deseo, quizás la idea, pero aquí estamos, Señor, reunidos en tu templo. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, que podamos entender, podamos escuchar, entender y asimilar y poner en práctica, Señor, la palabra que hoy traes para nosotros. Bendito Dios, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a lo que fue la lectura bíblica, que la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12, y dice así: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David, tu padre. El versículo está hablando, empieza hablando con relación o con respecto a este templo, a esta casa que tú edificas. Está refiriéndose al lugar de reunión, a un lugar de reunión, ¿cierto? La edificación del templo, pero tiene unas condiciones, ¿cierto? Dice que si nosotros nos mantenemos siguiendo a Dios, guardando los preceptos que Él ordena para nosotros y que los tenemos hoy en día nosotros acá en la palabra de Dios, entonces Él cumplirá lo que ha prometido para cada uno de nosotros. Sea temprano o sea tarde, pero Dios cumplirá sus promesas. Y la principal promesa que nosotros reclamamos de nuestro Dios es salvación y vida eterna, porque bienestar y no dolores, no sufrimientos, todo eso sabemos que siempre lo tenemos que afrontar porque estamos en un mundo lleno de pecado. Pero que el Señor promete salvación y vida eterna si nosotros nos mantenemos guardando sus preceptos, si andamos conforme a sus caminos. Pero no es de eso lo que vamos a meditar en esta mañana. Yo estuve buscando en un diccionario la palabra templo y dice así: edificio sagrado. Dice edificio o lugar destinado pública y exclusivamente a un culto. Eso define el diccionario a un templo, ¿cierto? Una casa que se construye y se dedica para un culto cualquiera, algo que sea religioso. Pero entonces necesitamos saber qué es un culto. Y el diccionario también me define culto, dice manifestación de respeto y amor hacia lo sagrado, que a menudo se expresa en homenajes, ritos, ceremonias específicas. Y en resumidas cuentas, culto es lo mismo que adoración. ¿Sí? Bueno, vamos dando la vuelta, ¿cierto? El Señor promete, el Señor quiso que hubiera un lugar, y lo encontramos en Éxodo 25:8, donde dice que me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. El Señor quiere habitar en medio de nosotros, ¿cierto? Éxodo 25:8, lo quiere buscar. Luego encontramos la lectura bíblica donde Él dice que con respecto a ese lugar que se edificó, si somos fieles, si venimos y asistimos y nos congregamos, pero si seguimos al pie de la letra sus preceptos y sus mandamientos, Él cumplirá sus promesas, ¿cierto? Entonces la pregunta para este momento sería: si hoy yo le preguntara a cualquiera de ustedes ¿por qué estamos en la iglesia?, habría muchas respuestas. O cuando uno está en la iglesia, pues responde de la manera que uno sienta que es lo más correcto, ¿cierto? Que se acomode más a la parte espiritual, ¿cierto? Yo no le voy a preguntar a ustedes aquí ¿por qué vinieron a la iglesia? Y no me van a decir de manera sincera, no, porque no tenía más nada que hacer, ¿cierto? Ustedes no me van a contestar eso.
Ustedes me van a contestar porque hoy es el día del Señor, porque yo quería encontrarme con el Señor, porque, ¿cierto? Pero muchos de nosotros, de pronto en este lugar no, pero muchas personas en la iglesia van pasando y de pronto no tienen más nada que hacer y entran a la iglesia, ¿cierto? De pronto el papá obliga al hijo a ir a la iglesia, el niño viene obligado. De pronto la esposa se viene por acompañar a su esposo, pero no quiere venir, ¿cierto? Entonces hay diversas situaciones por las cuales nosotros venimos al templo, pero el Señor nos invita a que lo hagamos con amor, con alegría, y que cuando vengamos con disponibilidad y disposición. Sí, disponibilidad es, digamos, relativo al tiempo, que yo digo, el culto empieza a las 8:45, quiero estar desde las 8:45 alabando el nombre de Dios con el servicio de canto hasta las 12 o 12:15 que el hermano Simón termine la predicación. Entonces tengo disponibilidad, ¿cierto? Eso es disponibilidad. Pero disposición es mi estado de ánimo, ¿cierto? ¿Cómo vengo a la iglesia? ¿Me siento alegre, me siento feliz porque vengo a la iglesia? ¿O vengo porque me toca venir, porque no hay más nada que hacer, porque qué dirán los hermanos, porque ya no he ido hace 2 sábados? En fin, disposición y disponibilidad debe existir. Ahora, la disponibilidad es muy importante, ¿cierto? Porque a veces no tenemos disponibilidad de tiempo y entonces llegamos cuando ya va a empezar el segundo servicio, o no tenemos disponibilidad de tiempo y entonces antes que el predicador termine y eleve su última oración de bendición, nos toca irnos. Entonces sí es muy importante tener disponibilidad y que haya una buena disposición para venir al templo a adorar. Entonces básicamente lo que vamos a tratar en esta mañana son algunas razones o algunos por qué venimos a la iglesia y algunos para qué venimos a la iglesia, ¿cierto? Que muchos de nosotros pues los tenemos claros, muchos de nosotros tenemos eso claro, pero vemos otros que quizás venimos y no sabemos a qué venimos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a analizar algunos por qué venir a la iglesia. Y el primero que vamos a mirar es en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 20. ¿Por qué venir a la iglesia? Al lugar de adoración, al templo, ¿cierto? En cualquier lugar podemos encontrarnos con nuestro Dios, en cualquier lugar podemos tener comunión con Dios, pero ¿por qué específicamente? Entre otros, porque habrá gran cantidad de razones que se me queden en esta mañana. Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice: mas Jehová está, porque Jehová desde el principio ha querido tener comunión con nosotros y quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Entonces, la primera razón que en esta mañana vemos es que Jehová está en su santo templo. Entonces nosotros, aunque como lo hemos dicho, y más adelante lo vamos a ver, Él ha prometido que donde hayan 2 o 3 o 1 postrado, Él estará ahí pendiente, pero el Señor quiere que nosotros nos reunamos en el templo. Y dice: Jehová está en su santo templo. Primera razón de esta mañana, que Jehová está aquí, que Dios está en este lugar. Entonces, esa es una de las razones que nosotros vamos a tener en cuenta de hoy en adelante para venir, ¿cierto? A veces decimos: no, hoy amaneció oscurito, voy a prender el televisor y ahí miro las predicaciones del pastor Bullón, qué bonitas, a mí me fascina escucharlas, las escucho hasta repetidas, y me gustan, y lo podríamos hacer, pero el Señor ha dicho que Él se encuentra, y más en los días que la iglesia esté abierta, nos invita porque Él está en su santo templo. Esa es una de las razones. La segunda, busquemos Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, 25. Hebreos 10, 25. Es un mandato de Dios, ¿cierto? El Señor amonestó, dejó escrito en su palabra, es una recomendación de Dios,
Por eso debemos nosotros venir a este lugar, no dejando de congregarnos como algunos lo tenemos o lo tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué venir? Porque el Señor ha recomendado que no nos dejemos de reunir, ¿cierto? Porque cuando cada 8 días nos reunimos a 8 días, o cuando venimos el miércoles a culto, o cuando nos reunimos los domingos y nos vemos las caras entre los hermanos, aunque sea en esos días, a veces pasan las semanas, no nos llamamos ni nos llaman, ¿cierto? Pero el Señor dice que nos exhortemos, que nos animemos, más viendo que el día del Señor se acerca. Entonces, primero, el Señor está en su santo templo, nosotros debemos acudir a ese lugar. Segunda recomendación, el Señor nos aconseja, la palabra de Dios no van a ser palabras mías, la palabra de Dios nos dice, no dejen de reunirse, ¿cierto? Cuando nosotros dejamos de reunirnos es como cuando sacamos un palito de la fogata, ¿cierto? Nos dejamos de reunir un día, 2 días, al tercero y al cuarto ya no nos hace falta volvernos. Cuando sacamos el palito de la fogata pasan 15, 20 minutos y el palito se apaga. Ya no tiene necesidad de más fuego, se apaga solito. Entonces el Señor nos amonesta para que nosotros no dejemos de reunirnos como algunos lo tienen por costumbre. Imagínense, en ese entonces ya algunos lo tenían por costumbre de no reunirse, ¿cierto? Hoy en día también nosotros creamos, la repetición crea los hábitos y cuando nos acostumbramos ya no nos hace falta reunirnos, ya no extrañamos a los hermanos, ya no extrañamos la voz de Dios por medio de las predicaciones, de las amonestaciones, de los cultos, en fin. Mateo 18, 20. Nos reunimos para sentir a Cristo entre nosotros. Mateo 18, 20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, ¿cierto? Y en estos lugares, cuando mínimo venimos 2 o 3, ¿cierto? A veces llegan 2 o 3, a veces llegamos 20 o 30, qué bendición. Pero el Señor quiere que nosotros nos reunamos para sentir que Cristo está entre nosotros, porque Jehová está en su santo templo y entonces nosotros debemos congregarnos. Una razón muy importante para nosotros venir a la iglesia la encontramos en Juan 3:15. Juan 3:15. Perdón, creo que estoy equivocado. Bueno, el versículo es el que dice, porque lo tengo como trocado, porque ejemplo os he dado, si alguno me colabora por ahí, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, nosotros, como nuestro gran modelo es nuestro Señor Jesucristo, entonces Él ha querido también mostrar con su vida lo que nosotros debemos hacer. Y vamos a Lucas 2:46. Lucas 2:46 dice el primer ejemplo que encontramos a nuestro Señor Jesús para dejarnos a nosotros. Dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando eso más o menos? Era un adolescente, ¿cierto? Era un niño. Y se escapó de sus padres en la caravana de regreso a su tierra y se fue a la iglesia. Entonces vemos a nuestro Señor Jesús acudiendo a la iglesia y este es el primer ejemplo que nosotros vamos a tomar de Jesús para tener, digámoslo así, como pretexto para acercarnos cada vez que las puertas del templo estén abiertas, a acercarnos a aprender y a compartir el amor de Dios. En el Mateo 21:12, vamos a ir a Mateo 21:12 y encontramos a Jesús nuevamente en el templo. En este momento
el relato dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Este texto dice lo que Jesús entró e hizo en aquel momento según las circunstancias, ¿cierto? Entonces, como Él nos dio ejemplo de, en este momento está haciendo orden, está haciendo corrección, cada uno de nosotros también cuando venimos a este lugar tenemos la autoridad de ejercer, autoridad, valga la redundancia, de ordenar lo que esté desordenado, de expresar lo que esté mal, porque esa es nuestra función. Nosotros somos un solo cuerpo, no porque no seamos el primer anciano o diaconisas, o no podemos de pronto acercarnos a cualquier persona que esté generando un desorden y con amor y con cariño hacerle alguna observación, ¿no? Nosotros todos tenemos autoridad para hacerlo porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si vemos que algo está mal, no es responsabilidad solo de los líderes, sino de nosotros de ejercer y hacer orden en la casa de Dios, de tratar de corregir las cosas que estén mal hechas, que nosotros veamos que están equivocadas, de llamar con amor, con reprensión, pero siempre con amor redentor a cualquier persona que haya que hacerle una observación. El Señor Jesús iba al templo a enseñar, a aprender, e iba también a poner en orden las cosas. Cada uno de nosotros tenemos parte esencial en la iglesia, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, y por eso tenemos la obligación, la responsabilidad, el deber de velar porque las cosas funcionen de la mejor manera. En estos 3 versículos que hemos leído hemos visto lo que Jesús iba a hacer al templo, y hay otros más que vamos a mirar. Vamos a ir a Marcos, el capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 11. Nuevamente encontramos a Jesús, lo estamos buscando en los textos cuando Jesús entraba al templo, porque estamos hablando de la necesidad de asistir a las reuniones en el templo, estar en cualquier momento que las puertas del templo estén abiertas, estar asistiendo. Sábados, los miércoles, generalmente las iglesias son un poco vacías. Los sábados en la tarde, generalmente las iglesias son un poco vacías. No sé por qué hacemos como esa división entre el sábado y los otros días, como si el mismo Jesús del sábado no estuviera el sábado en la tarde y el miércoles en la noche. Yo he tratado de ponerme en sintonía con los cultos de miércoles, que es cuando abrimos en la iglesia de Palestina, porque uno a veces busca excusas, a veces dice no alcanzo, a veces dice llegué cansado, a veces dice no voy, de hoy en 8 sí voy, en fin, y sobre todo en los cultos de los miércoles, cuando las iglesias son vacías. Qué bonito que nosotros hiciéramos, que no pensáramos en que el hermano no viene, que el otro hermano no viene, sino que todos nosotros pensáramos en voy a ir. Si cada uno pensara voy a ir el miércoles, la iglesia estaría como está hoy, ¿cierto? Pero a veces nosotros decimos, no, pero es que el miércoles no va nadie, no va sino el hermano fulano, el hermano fulano, ay, qué pereza, ¿cierto? Entonces, si pensáramos en personal, si cada uno pensara voy a hacer el deber de ir, la iglesia se llenaría igualito. Si la iglesia, todas las iglesias fueran de un solo sentir, al Jesús que adoramos el sábado, lo adoraríamos igual el sábado en la tarde, y lo adoraríamos igual el miércoles. Marcos 11, 11. ¿Qué más iba a hacer Jesús como ejemplo para nosotros? Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces aquí vemos a Jesús que iba quizás como de paso, pero vio la iglesia y le dio por acercarse a mirar qué sucedía, ¿cierto? El registro dice así: entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue. Es decir, el Señor Jesús ese día no fue a predicar, ese día no fue a sentarse, ese día entró. ¿Cuántas veces nosotros pasamos de pronto por acá y como miembros de la iglesia adventista de Maranata, miramos y de pronto se han quedado las luces prendidas, ¿cierto?
llamar al líder que tiene las llaves, eso forma parte del compromiso que nosotros tenemos con nuestra iglesia, con nuestro templo, ¿cierto? Porque una luz, si estas luces, 4 luces se prenden con un solo switch, al final de un mes van a representar alto consumo si se nos quedan prendidas 1 o 2 días, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos conciencia de la importancia que tiene el templo físico y no nos sentimos como que nosotros somos ajenos, que el hermano que se sienta en la banca y que no tiene participación aquí en plataforma no puede avisar, no puede acercarse a mirar de pronto, a echar una barrilita, ¿cierto? El Señor Jesús dice que iba pasando, pasó de pronto, le dio porque acercarse a la iglesia y mirar todas las cosas y tal vez vio que estaban en orden y dijo, bueno, ya está anocheciendo, me voy. No era día de culto, pero el Señor Jesús estaba pendiente de su templo. En los tiempos de pandemia pasábamos por ahí, por enfrente de la iglesia de Palestina y ¿qué más podíamos hacer que mirar el templo? Pero teníamos por costumbre una persona encargada que venía cada semana, de todas maneras hacerle un aseíto, echarle una limpiadita, porque es el templo de Dios y el Señor quiere habitar en su templo y nos invita para que nosotros nos acerquemos a este lugar de Maranata que estamos hablando en esta mañana. Juan, capítulo 8, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 2. Vemos a Jesús nuevamente, dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, se sentó y sentándose él les enseñaba. Entonces ahí venimos a lo que estamos haciendo ahorita. En el templo venimos a aprender y venimos a enseñar. Aunque usted no crea, pronto alguien dirá, no, pero yo no, yo llego y en el templo venimos a aprender y venimos a enseñar. Yo tengo mi clasecita de escuela sabática, 10, 12 personas, y yo estudio la lección para presentarla y llego y empezamos a conversar y cualquier hermanito de pronto hace una observación que yo ni se me había pasado por la cabeza. Ellos, cada uno estudia, cada uno analiza, el Espíritu Santo lo ilumina de una manera, lo ilumina de otra, y cuando terminamos, el que venía a enseñar salió aprendiendo, ¿cierto? Porque en la iglesia venimos a aprender y venimos a enseñar. Y eso es lo que dice el versículo 2 del capítulo 8 de Juan. Dice que volvió al templo, Jesús se la pasaba en el templo regularmente. La palabra dice volvió, dice, todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. Entonces, como Dios está en su templo, como Jesús nos dejó el ejemplo de acercarse al templo en los versículos que hemos visto, pues nosotros debemos seguir su ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes también lo hagan. El libro de Juan, mismo libro de Juan, el capítulo 10, Juan capítulo 10, el versículo 22 y 23. Dice así: celebrábanse en Jerusalén las fiestas de la dedicación. Ojo a los detalles del versículo. Se celebraba en Jerusalén, había una fiesta, ¿cierto? De la dedicación, bueno, una fiesta. Era invierno, o sea que estaba haciendo frío, o sea que llovía. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los días eran quizás como hoy, ¿cierto? Estaba haciendo frío, pero eso no fue motivo para que Jesús no se acercara al templo. El registro dice que se celebraba una fiesta, y aunque Jesús podría estar más cómodo en la fiesta, por allá, él se acercó al templo, no importando las circunstancias. ¿Para qué leer todo esto? Para llamar la atención, porque la vida cristiana de nosotros hoy en día debe ser eso, práctica, ¿cierto? Que si Jesús, nuestro ejemplo, en
cualquier momento, en cualquier circunstancia prefería asistir al lugar de reunión, pues nosotros también hoy tenemos el privilegio todavía de hacerlo, debemos hacerlo, porque es el mejor lugar donde nosotros podemos estar siempre que las puertas estén abiertas. El Señor nos dejó ese ejemplo, un ejemplo válido para que nosotros le sigamos. En el capítulo 7 mismo de Juan capítulo 7, el versículo 14, nos da otro ejemplo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Es más importante las reuniones? ¿Es más importante el sueñito? ¿Qué es más importante? Asistir al lugar que el Señor ha querido reunirnos, porque Jehová está en su santo templo. Y una razón muy importante la encontramos en Lucas el capítulo 4, pues no menos importante que las otras, ¿no? Pero de gran peso para nosotros. 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El día de reposo, el día de sábado, es el tiempo separado por Dios desde la creación para que nosotros entremos en un contacto más estrecho, ¿cierto? Entre semana pues podemos tener la excusa del cansancio, del trabajo y muchas veces no es excusa inválida, muchas veces es excusa válida. El corre-corre nos absorbe, los que tenemos que trabajar, los que trabajan en una empresa tienen que llegar a tiempo, los que tenemos un compromiso tenemos que cumplir con los compromisos. A veces salimos temprano, llegamos tarde, nuestro cuerpo es un cuerpo humano, es un cuerpo débil, nos cansamos. Pero el Señor dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Trabaje 6 días, haga todo lo que quiera, pero el día de sábado, dijo, vamos, dijo el Señor, a la iglesia. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, y no es porque sí, sino, dice el versículo, como era su ¿qué? Su costumbre. Esos versículos que hemos leído, esos textos que hemos leído, nos muestran el para qué venir a la iglesia, para tener un encuentro con Cristo. Y de ese Cristo del que nosotros nos vamos a encontrar, leímos una cantidad de ocupaciones y de cosas que Él hacía en el templo. Ahora, eso es por qué venir al templo. Ahora, ¿para qué? Una cosa es por qué y otra cosa es para qué, ¿cierto? ¿Para qué venimos al templo? Vamos a ir al Salmo 133. Salmo 133. El versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? El uno por allá y el otro por allá y cada uno en su casa. Juntos en armonía, juntos. Ahora podemos dividir esas dos palabras para hacer énfasis, ¿cierto? Es muy bueno y es delicioso, dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Cuando el almuerzo está bueno es como cuando nosotros llegamos a almorzar y es el almuerzo normalito. ¿Cómo está el almuerzo? Bueno. Pero si nos hacen algo especial, que decimos, quedó delicioso, ¿cierto? Y el salmista no ahorró calificativos para decir lo bonito que tiene que ser la confraternización de nosotros en la iglesia cuando dice, mirad cuán bueno y aún más cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos. Bueno, hasta ahí estamos juntos, ahí estamos todos juntos. Ahora hay otro requisito, que debemos estar ¿qué? En armonía. Eso es un poquito más difícil, pero no es imposible, ¿cierto? Pero el requisito es ese, bonito y agradable, delicioso, es que habitemos juntos, pero que el hermano Jaime no tenga enemistad con el hermano Simón, ¿cierto?
No que, ay, no voy a ir a la iglesia, pero es que hoy predica el hermano fulano. Me gusta ir a la iglesia, pero es que va la hermana fulana y me voy a cambiar de iglesia, ¿cierto? No se cambie de iglesia, arregle el problema, porque usted se va para allá y el problema se quedó aquí, y entonces cuando usted se encuentre en cualquier lado, se va a amargar el rato, ¿cierto? Entonces el Señor dice que nosotros debemos venir a este lugar para estar juntos y en armonía. Ahí nos llama la atención a la reunión de físicamente nosotros, ahora se suma nuestro Señor Jesús que está en su santo templo, pero que para que eso funcione de la mejor manera, tenemos que limar asperezas con la persona que no nos cae bien. A veces nosotros llegamos y entramos, pasamos, y de pronto por accidente nos saludamos a un hermano que es sensible, y el hermano dice, este hermano ya no me saluda, ¿cierto? A veces no nos damos cuenta. ¿Por qué si nos sentimos así no nos acercamos y le damos un abrazo a esa persona? Y ahí sabemos si es que era verdad o es que nos pareció, ¿cierto? Y si de pronto tenemos un malentendido y de pronto un enfrentamiento que no faltan, así sea de palabra, pues ¿por qué no tomar la iniciativa de decirle, hermano, discúlpeme? Si lo ofendí, discúlpeme, y si usted me ofendió, pues discúlpeme también, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros vengamos a esta iglesia para estar juntos y en armonía. Y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Venimos para eso. Otra, Lucas 21, 37. Bueno, ese lo analizamos en la pasada. Él habla de enseñar y aprender. A este lugar venimos a enseñar y venimos para enseñar y venimos para aprender. Vamos a ir al Salmo 100. En el Salmo 100 se desborda en cosas para las cuales nosotros venimos a este lugar. Salmo capítulo 100, muy conocido por todos nosotros. Este salmo dice objetivos por los cuales nosotros debemos acercarnos a este lugar. Primero, para cantar, ¿cierto? Para cantar a Dios, o como dice el versículo, cantar alegres, cantad alegres al Señor, ¿cierto? Una cosa es cantar y otra cosa es cantar alegres. Si estamos en este lugar, pues si decidimos venir a este lugar, si nos encaminamos, si nos propusimos para estar aquí, estando aquí no podemos arreglar lo que esté por allá. Entonces ya estando aquí, pues cantemos alegres al Señor y dediquémosle el tiempo de la mejor manera para honrar y glorificar a Dios. Porque si tuviera un trabajo pendiente y me hubiera ido a hacer el trabajo, pues lo estaría haciendo. Pero si decidí que no, que se me perdió ese dinero, que quizás se me pierde ese cliente, pero estoy en este lugar, pues entonces honremos a Jehová con alegría. Entonces lo primero que empezamos en la iglesia normalmente es con el servicio de canto, ¿cierto? Y el Salmo nos invita a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El segundo versículo, otra razón, servid a Jehová, ¿cómo? Porque me toca. A mí me tocó el misionero, nos paramos a veces aquí y decimos, a mí me tocó el misionero, a mí me tocó la oración. No, a usted no le tocó, el Señor quiso utilizarlo y usted dijo, está bien, lo voy a hacer. Entonces, me correspondió, se oye como mejor, o simplemente vamos a orar, ¿cierto? Cuando decimos, a mí me tocó, por ahí en el mundo dice, le toca a uno morirse, ¿cierto? Eso es lo único que le toca a uno. Pero servid a Jehová con alegría. Alegría significa disposición, ¿sí? Si hay disposición, pues yo puedo hacerlo con un espíritu alegre. Pero si yo no quería y me tocó, entonces ahí no lo hacemos con alegría. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia, ¿con qué? Con regocijo, ¿cierto? No estar en este lugar y pensando que podría estar en otro lugar mejor, porque eso nos quita la alegría y el regocijo. Para reconocer que Jehová es Dios, Él es el supremo creador. Este trimestre hemos estudiado, Jehová es nuestro creador y de Él somos todos, ¿cierto? Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y cosa importante, que nos sintamos que somos pueblo suyo, que somos ovejitas de su rebaño, ¿cierto?
no estamos por allá aislados, el pastor no está pendiente de otros y de nosotros no. El Señor está pendiente de nosotros porque nos hizo, porque nos creó y porque nosotros pertenecemos a su rebaño. Estamos para que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Necesitamos más razones de para qué venir a la iglesia o por qué venir. Haremos el propósito de hoy en adelante de que siempre y cuando las puertas de la iglesia estén abiertas y yo esté enterado y esté en este lugar. A veces nos toca luchar con el enemigo, muchísimas veces la pereza nos gana y muchísimas veces aún con pereza cuando decidimos asistir a la iglesia. Es como cuando se dice, cuando usted no tenga mejor dicho, ore así no tenga ganas de orar, venga a la iglesia así no tenga ganas de venir a la iglesia, estudie la Biblia así no tenga ganas de estudiar la Biblia. Esas tres acciones nunca le darán pérdida en la vida espiritual, siempre le darán ganancia. Yo he tenido muchísimas, ahorita estoy más cerquita, pero yo vivía en Nuevo Girón y me reúno en Palestina. Entonces siempre de allá, aquí, yo salgo de mi trabajo, voy a la casa y allá llegar faltando 10, 15 minutos, pues ya me da pereza volverme a regresar. Y muchas veces me daba pereza y me quedaba. Pero cuando le ganaba la pereza y me venía, siempre que llegaba ya para un miércoles en la noche, llegaba y escuchaba el tema y hablaba con los hermanos. Cuando me iba yo, el corazón decía, ¿de qué me hubiera perdido yo y qué hubiera ganado allá en la casa? Mirar televisión un rato, las noticias, y acostarse ya. Pero la lucha, aunque es sencilla, porque es sencilla, a veces es con la pereza, con la lluvia, con el clima, con bobaditas que a nosotros nos parecen, pero es una lucha que nos arrulla y nos gana muchas veces. Salmo 122. Salmo 122 es un salmo excelente. El versículo 1. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Que sea motivo de alegría, ¿cierto? Que no sea motivo de tristeza, de pereza. Cuando nuestro nombre aparece en la lista para ir a predicar a otro lugar, que sea motivo de alegría y podamos compartir las palabras que dice el salmista, que yo me alegre cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 21. Ya vamos terminando. Lucas capítulo 21. Capítulo 6. Capítulo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El versículo se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, templo de los más maravillosos, lo analizábamos en la lectura bíblica, la construcción del templo, pero el templo fue destruido y el pueblo de Israel hubo mucho tiempo que no tuvo templo y la majestuosidad de su templo fue destruida. Este templo que nosotros hoy tenemos, en el cual nos reunimos, puede hacer que no sea destruido, puede hacer que no lo veamos en ruinas, pero quizás vendrán tiempos en que no podamos asistir, en que aunque queramos que estas puertas se abran para entrar, ya no podamos, ¿cierto? Y entonces añoremos reunirnos como estemos allá, y tan bonito cuando cantábamos allá. Ahora sí nos toca cantar solos en la casa, ¿cierto? Porque así es, las cosas las echamos de menos cuando ya no las tenemos. Cuando ya no las tenemos, quisiéramos echar para atrás. Entonces, el templo físico que hoy tenemos, aprovechémoslo al máximo mientras podamos. Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 22, nos habla ya de un evento maravilloso, porque nos habla transportados a la tierra nueva, al cielo, dice Juan, y no vi en ella templo porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella y el Cordero.
Ahorita el Señor, que es un Dios de orden, dispuso para nosotros lugares de reunión, que estamos amonestando en esta mañana a aprovecharlo, a reunirnos, a máximo cuando vemos que el día de Dios está más cerca cada día, que las cosas fáciles, las oportunidades, la manera de podernos reunir con tranquilidad y con libertad, todavía lo podemos hacer, pero que a futuro no lo podremos hacer. La invitación es aprovecharlos, porque cuando estemos en el cielo, pues no va a haber necesidad de estos lugares de reunión, porque Dios mismo será el que nos dirija. Entonces no tenemos que ir al templo a encontrarnos con Él, porque estaremos con Él, como sus ovejas estaremos con Él, reunidos todos los días, entonces no habrá necesidad. Pero vamos a ir, mientras que llegamos al cielo, vamos a ir a Isaías el capítulo 66, versículo 22. Mientras que llegamos al cielo, hagamos y nos podemos ir con este pensamiento. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y dice, y será que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y será abominable a todo hombre. Bueno, hace un paralelo ahí bastante vertiginoso y tal vez drástico, ¿cierto? Mientras que nosotros vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado a reunirnos con nuestro Dios, ya no en templos hechos de manos de hombres, sino directamente en su presencia, pues dice que tristemente los que perecieron ya no tendrán más memoria, pero nosotros, los que le hayamos esperado, los que hayamos sido fieles y los que cada vez que tengamos la oportunidad de participar en los cultos y en las predicaciones y los programas de la iglesia lo hagamos, entonces podremos ser bendecidos reuniéndonos con nuestro Padre Celestial en el cielo. Que el Señor pueda bendecirnos, mis hermanos. El motivo de este tema era justamente animarnos para congregarnos de la mejor manera, con la mejor disposición y con el propósito de honrar y de glorificar el nombre de nuestro Dios en cualquier lugar donde Cristo nos ponga para congregarnos. Vamos entonces a dar por terminada esta meditación en esta mañana con el himno número 529.